En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España con elecciones adelantadas por el presidente socialista Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. Lo analizamos en esta mesa con Benoît Pelistrandi, docente, historiador e hispanista. Bienvenido. Gracias. Mercedes Justa es doctora en Historia y en Estudios Hispánicos, docente en la Universidad de París 8. Bienvenida, Mercedes. Buenos días, Carlos. Y Cyril Trepié es investigador, geógrafo, especialista de España. Bienvenido. Mucho gusto. Elecciones en España de alto voltaje, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La derecha española encabeza los sondeos para ganar las elecciones del próximo 23 de julio, adelantadas por el presidente socialista Pedro Sánchez después de los malos resultados que obtuvo su partido en las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. Falta saber ahora qué impacto van a tener los pactos regionales de la derecha con la extrema derecha de Vox de cara a unas generales en las que se enfrentan básicamente dos bloques. Un bloque progresista liderado por el propio Sánchez junto a la nueva izquierda de su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y un conservador liderado por Alberto Núñez Feijóo, que muy probablemente supondría la entrada de la ultraderecha a algunos ministerios, con un partido Vox que supone para muchos una amenaza a derechos sociales adquiridos muy importantes en España por los españoles y las españolas, y por el colectivo LGTBI y también por el movimiento feminista. Repasemos algunas portadas. ABC. Vox cae y se pone en riesgo la mayoría absoluta de la derecha con un sondeo que otorga al PP de Feijóo la victoria, como todos los publicados hasta ahora, por otra parte. El País. Feijóo admite que gobernará con Vox si necesita sus votos. El periódico de Cataluña publica una entrevista con Sánchez. Hemos visto el tráiler de una película tenebrosa, la del pacto PP-Vox. Bueno, Pedro Sánchez ha jugado, para empezar, la carta del todo o nada, convocando un adelanto electoral tras el batacazo en las municipales del pasado mes de mayo. ¿Entienden la estrategia del presidente español, Benoît? Ha sido una sorpresa. No hay que olvidar que el lunes 29 de mayo, cuando convoca las elecciones, nadie se esperaba este titular. Y, sobre todo, yo creo que lo ha hecho de una manera muy arriesgada, pero también muy pensada. El problema no es tanto que el Partido Socialista haya perdido las elecciones del 28 de mayo, porque ha retrocedido un poco, pero no ha sido un descalabro importante, pero más bien, efectivamente, ha perdido muchísimo poder territorial. Y el poder territorial significa también para un partido pues una buena salud financiera, administrativa y para colocar a sus militantes. Entonces yo creo que la reacción del presidente Sánchez ha sido primero cortar cualquier atisbo de rebelión dentro del partido, porque hay que suponer que lo que ha perdido el Partido Socialista, perdiendo las municipales y las autonómicas, es muchísimo poder cotidiano, poder de hacer. Y entonces eso le ha dado miedo, y como sabe que tiene un partido dividido, donde el liderazgo de Sánchez es muy potente, pero también criticado por algunos, ha querido salvarse forzando estas elecciones y haciendo que todo el partido se movilice para entrar en campaña. Y lo que vemos hoy en día es que el partido está movilizado, pero quizá no esté movilizado al 100%. Las dos Españas encarnadas en dos bloques, probablemente en dos coaliciones frente a frente. ¿Está asumido, Mercedes, ese escenario en España que hay un binomio que va a llegar al poder y que depende de el de Sánchez-Díaz con la nueva izquierda o el de Feijóo-Abascal? ¿Está asumido ese choque de bloques? Bueno, en escenario? realidad España es un país con una larga tradición de bipartidismo. En realidad lo que era también nuevo y bastante excepcional era esa situación en la que había varios partidos que tenían posibilidades en coaliciones, evidentemente, de llegar al poder, y esa ruptura del bipartidismo a partir, sobre todo, de 2011, de la emergencia de nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos. Ese era, en realidad, el nuevo escenario. En realidad, yo creo que estamos en estos momentos en la vuelta a una situación que ha sido, en realidad, la clásica de la democracia española desde la transición, es decir, esos dos grandes partidos con posibilidades reales de llegar al poder, dos grandes partidos de gobierno, y el resto de las fuerzas están volviendo a reagrupar en torno a esos dos polos. Entonces,
no me parece que sea una situación sorprendente, más bien lo sorprendente era lo contrario. Y por volver a lo que decía Benoît también a la estrategia de Pedro Sánchez adelantando. Sí, me parece que efectivamente es una estrategia interesante que tiene también que ver con el personaje de Pedro Sánchez, que es un político muy hábil, muy estratega, y efectivamente, por un lado, se trataba de cortar cualquier crítica que pudiera venir dentro del propio partido. El PSOE es un partido en el que tienen mucho peso unas figuras que se conocen comúnmente como los varones, que son líderes territoriales, pero yo creo que también de lo que se trataba era de romper una estrategia mediática muy, muy agresiva por parte de la derecha y de la extrema derecha, que hubiera hecho realmente un infierno de esos meses hasta la próxima convocatoria electoral. Y yo creo que la idea era también cortar esa dinámica y adelantar las elecciones era el mejor modo de hacerlo. Lo cierto es que estos días estamos visualizando los pactos a los que la derecha está teniendo que hacer con Vox a nivel regional, con la ultraderecha. Parte de la estrategia de Sánchez, imagino, también adelantando estas elecciones, era visualizar esos pactos. ¿Hasta qué punto eso funciona, Cyril? Pues precisamente estos pactos se están forjando ahora y van a seguir haciéndolo porque según la comunidad autónoma de la que se trata, puede durar hasta después del 23J. Y en efecto, tenemos que recordar que el PP y Vox solo hasta ahora han gobernado juntos en la comunidad autónoma de Castilla y León, mientras que en otros territorios Vox sí que apoyó la investidura del PP, pero sin gobernar directamente. Así que, en efecto, se supone que Sánchez juega esta carta. Agitar la bandera de los miedos de la ultraderecha y de lo que puede suponer para derechos adquiridos por los españoles, un país que ha progresado socialmente y lo reconocerán muchísimo en los últimos años con leyes muy innovadoras, incluso comparándolo con países como Francia. ¿Agitar los miedos de la ultraderecha sigue movilizando en España o se está asumiendo que Vox está ya en las instituciones de una forma más o menos? No, yo creo que lo que es muy interesante, y lo hemos visto justo después del 28 de mayo, con estos primeros pactos, sobre todo el Pacto de Valencia, que ha sido una cosa clave para, y vamos a decir, lanzar la campaña y la reacción del Partido Socialista, denunciando, evidentemente, la alianza entre el Partido Popular y Vox. Pero yo creo que el Partido Popular está muy consciente de que, en realidad, acercarse demasiado a Vox es la garantía de perder las elecciones. El Partido Popular, y esto la estrategia de Feijóo, es centrarse, presentarse como una derecha liberal, europea, moderada, y el modelo es claramente el de Juanma Moreno en Andalucía, pero también con la otra pierna, que es la pierna Ayuso en Madrid, estos dos modelos. Pero, evidentemente, hay que poder gobernar en algunos territorios, de ahí los acuerdos con Vox. Pero yo creo que justamente la radicalización del discurso de Vox, la brutalidad y la agresividad del discurso de Santiago Abascal, por ejemplo, o de Jaime Ortega Smith, todo eso perjudica a la estrategia del Partido Popular. Con lo cual, naturalmente, el Partido Socialista tiene mucho interés y tiene que poner toda la carne en el asador para hacer creer que si llega el PP, es Vox el que entra en el gobierno. Pero yo creo, sinceramente... Pero algunos ministerios sí que van a entrar para Vox. Los números no dan... No, pero la estrategia de Feijóo es clara, 150 escaños, y se cree que con 150 escaños podría gobernar en solitario, y está dispuesto a repetir las elecciones si Vox votaría con la izquierda. Pero sería... Si ese es el escenario, el PP arrasa con mayoría absoluta en la repetición de las elecciones. Confía en el voto útil sí. de la misma forma que a lo mejor lo puede confiar Sánchez, ¿no?, de cara al 23J. Es decir, van a ser unas elecciones de mucha llamada al voto útil, sobre todo por la parte de Feijóo para... ¿Cómo lo ve Mercedes? Pues bueno, yo no lo tengo tan claro como Benoît. Yo creo que efectivamente sí que hay una cierta normalización del discurso de extrema derecha en España, del discurso de Vox, y una ambigüedad muy grande de los líderes del PP. O sea, se ha visto, por ejemplo, en el caso de Extremadura, con María Guardiola, a la que se ha obligado literalmente a tragarse sus palabras y pactar con Vox, cuando había dicho muy claramente que nunca jamás
pactaría con un partido machista, xenófobo, etcétera, que claramente tiene además en su programa electoral cuestiones que son anticonstitucionales, como por ejemplo toda la cuestión de la organización territorial, porque Vox propone una recentralización, quitar competencias a las autonomías, es decir, más allá incluso de temas que puedan parecer más abstractos como la política migratoria, bueno, más abstractos depende, porque también tiene medidas extremadamente concretas o más generales, pero efectivamente, bueno, hay dudas razonables sobre el carácter democrático de ciertas medidas propuestas por Vox o incluso el carácter constitucional. Y a pesar de todo, Núñez Feijóo no dice claramente que no va a pactar con Vox a nivel nacional. Deja, de una manera muy gallega, por cierto, deja planear esa duda sobre, bueno, sí, pero no sabemos, pero va a depender. Entonces, bueno, efectivamente esa duda está ahí. Y tampoco hay que olvidar que Santiago Abascal no es tampoco un extraño, es alguien que sale de las filas del PP, que efectivamente luego ha radicalizado extremadamente su discurso porque era la manera de tener ese nicho político de extrema derecha que estaba más o menos vacío en España, pero tampoco es alguien que sale de ninguna parte. Lo cierto es que los indicadores económicos españoles están bien, que el gobierno podría sacar partido de ellos, pero parece que no lo hace. Parece que la agenda se lo marcan otros temas. Cyril, no se habla de economía. Se habla poco de economía, excepto sí en el programa de Sumar, las ahora famosas 180 páginas que hablan mucho de economía. Pero expliquemos que Sumar es el movimiento nuevo que agrupa la nueva izquierda creada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz. Lo digo porque muchos oyentes no sepan y espectadores no sepan lo que es Sumar. Absolutamente. Y es una agrupación que de hasta 16 partidos y movimientos de izquierda. Podríamos hablar de la inflación, que recientemente ha subido de nuevo, porque España no es una excepción en Europa, por ejemplo, ahora mismo en torno a la inflación. Y podemos hablar también del acceso a la vivienda, que sigue bastante difícil, mientras que es uno de los programas más importantes de la legislatura actual, la de Pedro Sánchez y de Podemos. Pero los datos económicos, en realidad, los indicadores son buenos. El gobierno podría sacar pecho de ello. Y, en cambio, no está el tema en campaña. No sé si todos los ciudadanos están muy asegurados sobre la economía. Mercedes, un último apunte. O lo haces a puerta de la pausa, porque nos tenemos que ir a pausa, que si no me regañan, y enseguida vuelvo con ustedes aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Baron Rétif, Concepción Pérez y Rafael Guattari. Betsy Konaté. Issa Yasuke. En attendant la profession. En attendant la profession. En attendant la profession. David Walters. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las elecciones españolas del próximo 23 de julio con Benoît Pelistrandi, docente historiador hispanista, Mercedes Justa, doctora en Historia, y el investigador y geógrafo Cyril Trepié. Bueno, España tiene la mayoría, lo comentábamos antes de ir a la pausa, muchos de los indicadores económicos españoles están en verde, el gobierno podría hacer campaña, podría sacar pecho de ellos, también de la influencia de España en las instituciones europeas, algo que ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, estos temas no están en campaña, estos temas están desaparecidos. ¿Por qué el gobierno no saca pecho de ello?
Pues yo creo que hay varias cuestiones con respecto a esto que efectivamente, visto desde fuera por los analistas, es un poco misterioso. Yo creo que efectivamente los indicadores macroeconómicos están en verde, pero quizá no coinciden del todo con la percepción de una parte importante de la población. Con respecto a esto, yo creo también que la campaña o en estos momentos la disputa política en España se juega mucho más en el campo cultural que en el campo económico. Y esto pienso que es en parte porque justamente la extrema derecha ha conseguido colocar su agenda en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que se hable justamente de estas cuestiones de orden cultural que preocupan a la población, pues desde cuestiones relacionadas con la identidad española, que es un tema pues, que en estos momentos es muy candente, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de lo que la extrema derecha llama la ideología de género, el feminismo, leyes que han sido polémicas como la ley trans, la ley del solo sí es sí, que tienen aspectos positivos, pero de las que los medios de comunicación, digamos, afines o anti-sanchistas, por decirlo de alguna manera, han sobre todo comunicado los aspectos más negativos. El gobierno tampoco ha sabido comunicar, desde mi punto de vista, correctamente con respecto a estas cuestiones, y todo esto ha hecho un clima. La vivienda, por ejemplo, es una cuestión muy interesante de observar, en la cual efectivamente hay una ley de vivienda que presenta avances sociales que vistos desde fuera parecen muy positivos, pero hay una percepción negativa de esta ley por una parte de la población. Todo el tema de las ocupaciones y este nuevo actor, que es un actor, no sé si llamarlo parapolítico o cómo llamarlo, que es esta organización que se llama Desocupa. Con un personaje totalmente siniestro llamado Dani Esteve, que ocupa un espacio probablemente en las redes mucho más importante de lo que parece, lo que tiene realidad, o del peso que realmente puede tener, pero que orienta el debate. Entonces yo creo que estos son cuestiones que son importantes para tener en cuenta. Y luego hay otro factor más, que es el factor catalán. Cataluña, que desde fuera de las fronteras españolas dicen, bueno, ha desaparecido el tema de Cataluña. Claro, en este tiempo, desde el punto álgido del procés, en 2017 han pasado muchísimas cosas. Sánchez anunció hace justo 2 años, en junio del 21, la apertura de un tiempo nuevo para Cataluña, tras el indulto a líderes independentistas, si lo recuerdan. También reformó el delito de sedición. Claro, Sánchez confía en que Cataluña le aupe como ganador de estas elecciones, algo que muestran los sondeos, que el PSOE va a ganar en Cataluña, el PSC en este caso, pero no sé, el cálculo que han tenido estos últimos pasos en el resto de España, ¿cómo lo interpretan? Es decir, porque quizá la interpretación y la visión que se tiene de Cataluña, de cómo se ha calmado el suflé catalán, es muy distinta en otras partes del territorio español. Sí, claramente es verdad que Vox ha realmente aprovechado la crisis catalana para reforzar su discurso nacionalista españolista. Pero también creo que quizá uno de los errores de Pedro Sánchez ha sido maniobrar siempre de manera oblicua, en vez de decir lo que quería. Cuando en el 2019 dice, no puedo gobernar con Podemos porque no podría dormir, es una frase que todos los españoles recuerdan. Y del mismo modo, cuando dice, nunca indultaré a los líderes del proceso, y lo hace. Yo no pongo en duda de que seguramente políticamente era necesario esta segunda fase. Pero efectivamente eso vuelve como un boomerang y entonces Pedro Sánchez está absolutamente fragilizado por estos errores de comunicación. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que alguien como Feijóo esté muy atento también a la cuestión catalana para no volver a reabrir una frente que sería realmente una mala noticia para España. Y lo que es muy interesante también es que Feijóo ha sido durante 13 años presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y sería la primera vez, si pongo entre paréntesis Aznar, que fue presidente de Castilla y León en los años 90, pero no era con las mismas competencias, sería la primera vez que podríamos ver un presidente de una comunidad autónoma dar el salto hacia un gobierno central. Y eso podría ser interesante desde el punto de vista de la articulación entre las administraciones. No está hecho, pero podría ser interesante verlo. La lista de cosas que Sánchez dijo que no haría en su momento, bandazos que ha dado, también en el tema de Marruecos, ¿se lo recuerdan? Quizá lo que se le eche en cara al presidente,
más allá de que cada uno pueda poner la palabra mentira, cambio de opinión, es que no haya salido a explicar esos cambios, ¿no? ¿Por qué Sánchez no? Porque a día de hoy todavía hay cosas como lo de Marruecos que no ha salido a explicarlas, Cyril. No, en efecto, y creo que también sorprendió a su propio partido y más allá al conjunto de la izquierda, que ya estaba fragmentada y que lo está todavía más ahora. Y no todo el mundo, incluso en la izquierda, comparte el giro a favor de Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental. Mercedes, ¿por qué Sánchez? Quizá hay un error ahí de no haber salido a explicar, porque cambios de opinión se le puede conceder a todo el mundo, ¿no? Pero no salir a explicarlos sí que hay una responsabilidad política en ello, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, evidentemente yo no sé cuál puede ser la razón. Lo que sí es cierto es que Pedro Sánchez ha dado la impresión durante toda esta legislatura de ser prisionero de la coalición con Podemos, en cierto modo. Y muchos de los errores que se atribuyen a este gobierno, pues probablemente vienen justamente de disensiones internas dentro del propio gobierno que no han trascendido a la opinión pública. Bueno, muchas sí que han trascendido, de hecho. Uno de los errores que más se le concede es el armazón judicial de la ley del solo sí es sí. Es decir, ha habido leyes socialmente muy potentes, como la ley trans o la ley del sí es sí, pero a lo mejor jurídicamente no estaban con todo el armamento judicial que deberían estar, y por eso se ha procedido a la reducción de penas de gente que ya estaba condenada, ¿no? Y eso ha pesado mucho, ha pesado en contra de esta... Partiendo a lo mejor de un objetivo bueno de la ley, ¿no? Sí, esta es una cuestión muy interesante y efectivamente muy dolorosa, sí. Por ejemplo, para el movimiento feminista, claro. que se ha visto muy dividido con respecto a esta ley, muy dolorosa evidentemente para el propio gobierno, para la izquierda. Es muy difícil saber lo que ha ocurrido con la tramitación de esta ley, por qué no se incluyó la disposición transitoria que hubiera evitado que se produjeran estas reducciones de penas, probablemente por varias razones. Yo creo que hay que aludir en este sentido a la campaña absolutamente... Perdona, vamos a explicar a los espectadores que la ley del solo sí el sí pone el acento en el consentimiento antes de cualquier interacción sexual, porque si no estamos hablando todo el rato del solo sí es sí y puede que haya gente que no sepa de qué estamos hablando. Es una ley además que se llama Ley de Garantías de la Integridad Sexual y que tiene otras medidas. Es una ley que de lo que trata es de garantizar que no sea la víctima la que tiene constantemente que probar que ha sido víctima de una agresión sexual. Y algo tan importante al final ha quedado en nada porque nos hemos fijado en la chapuza judicial de la poca cobertura que tenía y además en que no hubo una responsabilidad de la ministra de Igualdad de una dimisión a lo mejor en ese momento, que a lo mejor hubiera arreglado las cosas, pero no. Sí, probablemente. A lo que quería hacer alusión también es a la campaña mediática extremadamente violenta a la que ha sido sometida Irene Montero, como lo fue anteriormente Pablo Iglesias. Lo cual no quita, ¿eh? Lo cual efectivamente no quita, pero sí quita a lo mejor el sentido de la realidad. Es decir, una persona sometida a una presión tan fuerte, una persona que además es joven, que tiene poca experiencia política, yo creo que eso es un factor que puede explicar ese enrocamiento que desde fuera parece inexplicable, de una persona que realmente se encierra en defender esa ley contra capa capa y espada. Yo creo que eso ha tenido mucho impacto después justamente en el balance que se puede hacer del gobierno de Sánchez. Y creo que es una cuestión que va más allá del caso español, que es la cuestión de la socialdemocracia en Europa. El gobierno Sánchez realmente ha rearmado jurídicamente la socialdemocracia desde el punto de vista socioeconómico. Pero como los temas culturales se han puesto por delante, y eso aquí también tiene la culpa Podemos, ocupan todo el espacio y olvidamos que lo importante de la izquierda es cambiar las estructuras socioeconómicas, porque cambiando las estructuras socioeconómicas se permite a la gente vivir mejor, sobre todo en una España que había sido golpeado por la crisis a partir del 2008 de una manera intensísima. Y entonces yo creo que aquí sí que ha habido un error político de Pedro Sánchez de confiar demasiado o casi de dar la parte política a Podemos, y él de no poder asumir una estrategia global. Y se ha visto en el hecho de que como presidente del gobierno, cuando hacía una crisis de gobierno, solamente afectaba a los ministros socialistas, no tocaba a los ministros de Podemos. Y aquí
ha sido un golpe para su autoridad y le quita credibilidad para hacer campaña hoy. Pero no sé si del otro lado la contraposición es Vox que libre esta guerra cultural contra lo que ellos denominan la ideología de género, la ideología LGTB. No sé si es la versión española de un movimiento contrarrevolucionario que afecta a muchos lugares del mundo. Cyril. Sí, probablemente. Y en efecto, Vox puede parecer coherente para resistir a una evolución de la sociedad. O sea, el modelo territorial, pero también la evolución de la sociedad española con la inmigración, la evolución de las relaciones entre hombres y mujeres, la cuestión de la determinación de género. En todos estos temas, Vox toma posición con bastante éxito y también puedo añadir con el PP, puede parecer como defensor de la propiedad. Ujú. No hay que olvidar que según los sondeos, el Partido Socialista hubiera perdido 1 millón de votos entre los hombres entre 18 y 54 años. Y ahí puede estar una de las claves. Ahí puede ser una de las En claves. cualquier caso, si algo ha demostrado Sánchez es su resiliencia, como el título de su libro, su manual de resistencia, que yo creo que es una cualidad que incluso sus adversarios le conceden al presidente Sánchez, ¿no? Que resiste a lo que sea. A lo que le echen. Volviendo, por cierto, a la cuestión que decías antes, que me parece importante, de si Vox forma parte de un movimiento Sí. más global. Con bueno, las pues, particularidades españolas. con particularidades, Añade toros, efectivamente. etc. Sí, y por ejemplo, una orientación neoliberal en economía que no comparten otros partidos de extrema Como derecha. Marine Le Pen aquí. Esto es interesante. Pero obviamente que Vox forma parte de este movimiento general. No hay que olvidar que Steve Bannon va en 2018 a España para explicarle a Vox cómo tiene que hacer y cómo tiene que manejar las redes sociales. Bueno, Steve Bannon, el consejero de Trump, Sí, como sí. probablemente saben los telespectadores. Y bueno, pues han aplicado esta estrategia con muchísimo éxito. En las elecciones nacionales de 2016 tuvieron 50.000 votos. En las segundas de 2019, casi 4 millones. Me quedo sin tiempo para más, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme hoy y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.